Eres una vieja egoísta, me gritó Paula mientras me empujaba hacia la puerta. Sus ojos brillaban de rabia, como si yo fuera su peor enemiga y no la madre que la crió durante 40 años. Fuera de mi casa. Las palabras salieron de su boca como veneno, cortando el aire entre nosotras. Yo tenía 69 años, acababa de perder a mi esposo hacía 2 años, y mi propia hija me estaba echando a la calle como si fuera basura. Todo porque me negué a cambiar mi testamento. Todo porque dije que no. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche terrible. Yo soy Rosalinda, y durante décadas fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la abuela dedicada. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tranquilidad, todo por Paula. Cuando ella se casó con César, yo celebré su felicidad. Cuando Carmen, la madre de César, comenzó a vivir con ellos, yo guardé silencio. Cuando necesitaron dinero para la casa, yo les di mis ahorros. Cuando Paula perdió su trabajo, yo pagué las cuentas. Era mi hija, mi única familia. Haría cualquier cosa por ella. César era un hombre calculador, de esos que sonríen mientras te apuñalan por la espalda. Desde el primer día supo que yo tenía propiedades, que había trabajado toda mi vida como contadora y que tenía algunos terrenos heredados de mis padres. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era la verdadera magnitud de lo que poseía. Porque yo había aprendido a ser discreta, a no alardear, a guardar mis cartas cerca del pecho. Había inversiones que ni siquiera Paula conocía, cuentas bancarias en otros países, propiedades registradas bajo nombres de empresas. Mi difunto esposo y yo habíamos sido muy astutos con nuestras finanzas. Carmen era peor que César. Esa mujer tenía una lengua viperina y una habilidad diabólica para manipular a Paula. Tu madre es muy controladora, le susurraba. Una mujer de su edad debería estar agradecida de que la cuiden, decía con esa sonrisa falsa. ¿Por qué no pone la casa a nombre de Paula? Total, algún día será de ella. Cada comentario era como una gota de veneno cayendo en el oído de mi hija, envenenando lentamente nuestra relación. Las humillaciones comenzaron sutilmente. Primero fueron los comentarios despectivos sobre mi edad, sobre mi manera de vestir, sobre mis opiniones. Mamá, eso ya no se usa, me decía Paula cuando yo llevaba un vestido rojo que me gustaba. Las mujeres de tu edad deberían ser más discretas. Luego vinieron las decisiones tomadas sin consultarme, las cenas familiares donde yo era ignorada, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Un día, Carmen se atrevió a decirme en la cara, Rosalinda, tú ya cumpliste tu función como madre. Ahora es hora de que te hagas a un lado y dejes que los jóvenes tomen las decisiones. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero yo solo asentí y me retiré a mi habitación. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiendo como mi propia familia me convertía en una extraña en mi propio hogar. César comenzó a presionarme más directamente. Suegra, usted debería pensar en hacer un testamento, me decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Paula es su única hija, ¿verdad? Sería justo que ella heredara todo, especialmente considerando que nosotros la estamos cuidando en su vejez. La palabra vejez sonaba como un insulto en su boca. Además, nosotros tenemos gastos, los niños necesitan educación, la casa requiere reparaciones. Usted podría ayudarnos más. Pero la gota que derramó el vaso llegó esa noche de octubre. César había perdido su trabajo nuevamente, era la tercera vez en 2 años, y Paula estaba desesperada. Vinieron a mí con un documento ya preparado, un testamento que había redactado César con la ayuda de un abogado barato. Mamá, solo necesitas firmarlo, me dijo Paula, empujando los papeles hacia mí. Es por nuestro bien, por el bien de la familia. Leí el documento y mi sangre se heló. No solo me dejaban sin nada mientras viviera, sino que César se convertiría en el administrador de todos mis bienes. Él tendría control total sobre mis propiedades, mis cuentas bancarias, mis inversiones. Yo quedaría completamente a su merced, dependiendo de su generosidad para sobrevivir. No, dije firmemente, empujando los papeles de vuelta. No voy a firmar esto. La reacción fue explosiva. César se puso rojo de ira, Carmen comenzó a gritarme que era una egoísta, y Paula, mi propia Paula, me miró con un odio que nunca había visto antes. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia?, me gritó. Nosotros te estamos cuidando,
te damos techo y comida, y tú nos niegas lo que por derecho nos corresponde. Por derecho, repetí, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. ¿Desde cuándo cuidar a tu madre anciana te da derecho a robarle todo lo que tiene? Fue entonces cuando Paula perdió completamente el control. Me gritó que era una vieja egoísta, que no merecía nada, que debería estar agradecida de que la soportaran. Y luego me empujó. Me empujó con tanta fuerza que tropecé y casi caigo. «Fuera de mi casa», gritó mientras me arrastraba hacia la puerta. «Si no quieres ayudar a tu familia, entonces no eres bienvenida aquí». Me encontré en la calle, con solo la ropa que llevaba puesta y mi bolso. 69 años, viuda, sin hogar, traicionada por la única persona en el mundo que creía que me amaba incondicionalmente. Mientras caminaba por la calle buscando un taxi, una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Ellos habían cometido el error más grande de sus vidas. Porque lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en averiguar, era que yo no era la anciana indefensa que creían que era. Esa primera noche en el hotel, sentada en una cama que no era mía, mirando las 4 paredes de una habitación impersonal, sentí que había tocado fondo. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron sin control. No lloraba solo por la traición de Paula, sino por todos los años que había desperdiciado tratando de comprar su amor con mi dinero y mi sumisión. Me había convertido en una sombra de mí misma, en una anciana patética que mendigaba cariño a cambio de favores económicos. Pero mientras lloraba, algo más poderoso comenzó a crecer en mi pecho. Rabia. Una rabia fría y calculada que no había sentido jamás. Ellos me habían subestimado completamente. César, con su arrogancia y su codicia. Carmen, con su veneno y su manipulación. Y Paula, mi propia hija, que había elegido el dinero por encima del amor de su madre. Ninguno de ellos tenía la más mínima idea de con quién se habían metido. A la mañana siguiente llamé a David, mi abogado de confianza, el mismo que había manejado mis asuntos legales durante los últimos 20 años. «David, necesito verte urgentemente», le dije. «Y trae todos mis expedientes financieros. Todos». Su voz sonó preocupada cuando me preguntó si estaba bien, pero le aseguré que nunca había estado más lúcida en mi vida. Esa tarde, sentados en su oficina, extendimos sobre su escritorio el verdadero mapa de mi patrimonio. «Vamos a repasar todo, David», le dije mientras él abría carpeta tras carpeta. Las propiedades en el centro de la ciudad, los terrenos en la costa, las acciones en la empresa constructora, los bonos del gobierno, las cuentas en el banco suizo. Sus ojos se agrandaron cuando comenzó a calcular las cifras. Ricardo, mi contador, se unió a nosotros esa misma tarde y su expresión fue aún más dramática. «Señora Rosalinda», murmuró, usted es millonaria. Muy millonaria». Me reí por primera vez en meses. «Exactamente, Ricardo. Y ellos creen que soy una vieja pobre que vive de la caridad de su hija». Durante años, mi esposo y yo habíamos sido extraordinariamente discretos con nuestras inversiones. Él había sido un brillante empresario que sabía cómo hacer crecer el dinero sin llamar la atención. Cuando murió, me dejó no solo sus bienes, sino también sus contactos y su sabiduría financiera. Yo había continuado invirtiendo, comprando, multiplicando nuestra fortuna en silencio. Las propiedades que Paula conocía eran apenas la punta del iceberg. Tenía edificios de apartamentos en 3 ciudades diferentes, cada uno generando rentas mensuales que superaban el salario anual de César. Los terrenos en la costa se habían revalorizado un 1000% en los últimos 10 años gracias al desarrollo turístico. Mis acciones en la empresa constructora, una compañía que había comprado cuando estaba en bancarrota y que ahora cotizaba en bolsa, valían más que todo lo que Paula podría ganar en su vida entera. «¿Qué quiere hacer, señora?», me preguntó David, y por primera vez en meses, sonreí con genuina satisfacción. «Quiero documentar todo, David. Cada insulto, cada humillación, cada momento de abuso que he sufrido». Saqué mi teléfono y les mostré las grabaciones que había comenzado a hacer en secreto durante las últimas semanas, cuando presentí que las cosas empeorarían. La voz de Paula gritándome vieja inútil, César diciéndome que debería estar agradecida por las migajas, Carmen susurrando sobre mi inutilidad y mi carga económica. «Esto es oro legal», murmuró David mientras escuchaba las grabaciones. «Abuso hacia una persona mayor, coerción económica, amenazas. Señora Rosalinda,
Usted tiene suficiente material para procesarlos por abandono de persona mayor y abuso psicológico. Le expliqué que no quería proceder legalmente todavía. Primero tenía otros planes. Planes que requerían paciencia y estrategia. Esa misma semana me mudé a un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. No era ostentoso, pero era elegante, cómodo y, sobre todo, completamente mío. Contraté a una empleada doméstica, renové mi guardarropa y, por primera vez en años, comencé a cuidarme como merecía. Me hice tratamientos faciales, me arreglé el cabello, compré ropa que me hacía sentir poderosa y hermosa. A los 69 años, estaba redescubriendo a la mujer que había enterrado bajo años de sumisión y autosacrificio. Pero lo más importante era que había comenzado a reconstruir mi vida social. Durante años, había rechazado invitaciones para quedarme en casa cuidando a Paula y su familia. Ahora me uní al club de jardinería, al grupo de lectura de la biblioteca, a las clases de tango para adultos mayores. Y fue precisamente en esas clases de tango donde conocí a Enrique. Enrique tenía 72 años. Era viudo como yo, y poseía una cadena de hoteles que había construido desde cero. Era distinguido, educado, y cuando me tomó en sus brazos para bailar esa primera vez, sentí que volvía a la vida. «Usted baila como si hubiera nacido para esto», me susurró al oído mientras nos movíamos al compás de la música. «Y usted habla como si hubiera nacido para conquistar», le respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi coquetería. Nuestra relación floreció rápidamente. Enrique era todo lo que César no era, un caballero genuino, exitoso por mérito propio, generoso sin ser condescendiente. Cuando le conté mi historia, su indignación fue inmediata y feroz. «¿Cómo se atreven a tratarla así?», rugió. «Rosalinda, usted es una mujer extraordinaria, inteligente, hermosa. Su hija no sabe lo que ha perdido». Sus palabras sanaron heridas que no sabía que tenía. A los 6 meses, Enrique me propuso matrimonio. No fue una propuesta desesperada o conveniente, sino el reconocimiento de 2 almas maduras que habían encontrado en el otro su complemento perfecto. «Quiero pasar el resto de mi vida haciéndola feliz», me dijo mientras me colocaba un anillo de diamantes que valía más que el auto de César. «Y yo quiero pasar el resto de la mía demostrándole que tomó la decisión correcta», le respondí. Nos casamos en una ceremonia íntima pero elegante. Ricardo y David fueron mis testigos, junto con algunos amigos que había hecho en mis nuevas actividades sociales. Por primera vez en años, me sentí completamente feliz. Enrique no solo me amaba, sino que respetaba mi independencia y mi inteligencia. Nuestros patrimonios se complementaron perfectamente, convirtiéndonos en una de las parejas más prósperas de la ciudad. Mientras tanto, según me informaban mis fuentes, las cosas no iban bien en casa de Paula. César había perdido otro trabajo, esta vez por llegar borracho repetidamente. Las cuentas se acumulaban, el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca, y Paula había tenido que buscar 2 trabajos de medio tiempo para mantener a flote la economía familiar. Carmen, lejos de ayudar, solo añadía más gastos y más críticas. Fue entonces cuando Paula comenzó a preguntarse dónde estaba yo. Según David, quien tenía contactos en todos lados, había comenzado a llamar a hospitales y asilos, creyendo que yo había caído en la miseria y estaba mendigando ayuda del gobierno. La idea de que su madre pudiera estar sufriendo no parecía molestarla, sino más bien tranquilizarla. Después de todo, era más fácil vivir con la culpa si la víctima estaba donde se merecía estar. Durante los siguientes 5 años, construí meticulosamente mi nueva vida mientras observaba desde las sombras cómo se desmoronaba la de ellos. Enrique y yo vivíamos como una pareja de ensueño, viajando por el mundo, invirtiendo en nuevos negocios, disfrutando de una vida que Paula jamás imaginó que yo podría tener. Pero lo más importante era que estaba documentando todo, preparando el terreno para el día en que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. Ricardo se había convertido en mi espía involuntario. Su hermana trabajaba en el banco donde Paula tenía su cuenta, y a través de ella me enteraba de cada detalle de su deterioro financiero. César había caído en el alcoholismo después de perder su 4º empleo, esta vez por robar dinero de la caja registradora. Paula trabajaba 16 horas diarias entre la panadería y la tienda de ropa, apenas durmiendo 4 horas por noche. Carmen había desarrollado diabetes y requería medicamentos costosos que ellos no podían pagar. «Es irónico», le comenté a Enrique una noche mientras cenábamos en nuestro balcón con vista al mar. «Ellos creyeron que me estaban robando mi futuro, pero en realidad se estaban robando el suyo».
Mi esposo me tomó la mano y me miró con esos ojos que brillaban de admiración. Mi amor, su paciencia es extraordinaria. Pero ¿no cree que ya es hora de que sepan la verdad? Tenía razón. Había llegado el momento de la revelación. Pero no sería una confrontación cualquiera. Sería algo público, humillante, devastador. Algo que Paula nunca podría olvidar ni superar. David había estado trabajando en silencio, preparando una demanda por abandono de persona mayor y abuso psicológico. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de audio, testimonios de vecinos que habían presenciado los maltratos, registros médicos de la depresión que había sufrido después de ser expulsada. Pero el plan era más sofisticado que una simple demanda legal. Enrique tenía contactos en los medios de comunicación, y yo había comenzado a crear una presencia en redes sociales. A los 74 años, me había convertido en una influencer de la tercera edad, compartiendo consejos de vida, historias de superación y reflexiones sobre el envejecimiento digno. Mi cuenta tenía más de 500,000 de seguidores que me adoraban y me llamaban Abuela Rosa. La oportunidad perfecta llegó cuando Paula, desesperada por dinero, decidió abrir su propio negocio de venta de ropa usada. Había pedido un préstamo usando como garantía la casa donde vivía, la misma casa de donde me había expulsado años atrás. Para promocionar su negocio, había comenzado a hacer transmisiones en vivo en redes sociales, hablando sobre emprendimiento femenino y superación personal. Era perfectamente irónico. Mi hija, que me había tratado como basura, ahora se presentaba ante el mundo como una emprendedora inspiradora, una mujer que había superado las adversidades para salir adelante. Sus transmisiones tenían apenas cientos de visualizaciones, pero ella se comportaba como si fuera una celebridad. César aparecía ocasionalmente en los videos, luciendo demacrado y nervioso, claramente bajo los efectos del alcohol. Decidí que mi reaparición sería durante una de sus transmisiones en vivo. Pero no sería una aparición cualquiera. Sería espectacular, devastadora, inolvidable. Enrique y yo planeamos cada detalle durante semanas. Él usaría sus contactos para asegurar que el evento fuera grabado desde múltiples ángulos y que los medios de comunicación estuvieran presentes. El plan se ejecutaría en la inauguración de un centro comercial de lujo donde Paula había conseguido un pequeño local para su tienda de ropa usada. Ella había promocionado el evento durante semanas, prometiendo a sus seguidores que sería el comienzo de una nueva era para su negocio. Lo que no sabía era que Enrique era uno de los inversionistas principales del centro comercial, y que yo sería la invitada especial de la inauguración. Esa mañana me arreglé como nunca antes. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que había costado más que todo el inventario de Paula, zapatos italianos hechos a mano, y joyas que brillaban como estrellas. Mi cabello estaba perfectamente peinado, mi maquillaje era impecable, y llevaba un perfume francés que costaba más que el salario mensual de César. Pero lo más importante era mi actitud. Caminaba con la confianza de una mujer que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Enrique me acompañó, luciendo impecable en su traje de diseñador. Llegamos en su Mercedes-Benz último modelo, y cuando bajé del auto, varias personas comenzaron a tomarme fotos. Algunos me reconocieron de mis redes sociales y gritaron «Abuela Rosa», con emoción. Yo sonreí y saludé como la celebridad en la que me había convertido. Paula estaba en su pequeño local, transmitiendo en vivo para sus pocos seguidores, cuando me vio entrar al centro comercial. Al principio, su cerebro no procesó lo que estaba viendo. Yo era una anciana elegante, próspera, rodeada de fotógrafos y admiradores. No era la vieja miserable que ella esperaba encontrar si alguna vez me volvía a ver. «Mamá», murmuró, y su teléfono casi se le cayó de las manos. Sus seguidores comenzaron a hacer preguntas en los comentarios. «¿Esa es tu mamá? Se ve increíble. Es rica». Paula tartamudeó, tratando de explicar, pero las palabras no salían de su boca. Me acerqué lentamente, con toda la dignidad del mundo. Enrique caminaba a mi lado, imponente y protector. Varios reporteros nos siguieron, y pude ver cómo las cámaras comenzaron a grabar. Era el momento que había estado esperando durante 5 años. «Hola, Paula», dije con voz clara y fuerte. «Veo que has prosperado mucho desde que me echaste de tu casa». Mi voz era calmada, pero cada palabra estaba cargada de significado. Los comentarios en su transmisión en vivo explotaron. La gente comenzó a hacer preguntas, a pedir explicaciones. Paula se quedó paralizada,
mirándome como si estuviera viendo un fantasma. César apareció detrás de ella, tambaleándose ligeramente, y su cara se puso pálida cuando me reconoció. «Rosalinda», murmuró. «No sabíamos que estaba viva», completé su frase con una sonrisa helada. «O que no estaba mendigando en las calles como ustedes esperaban». Las cámaras captaron cada segundo, cada expresión de shock en sus rostros. Enrique se adelantó y me tomó del brazo con caballerosidad. «Permíteme presentarme», dijo con su voz profunda y autoritaria. «Soy Enrique Mendoza, esposo de Rosalinda. Quizás hayan escuchado hablar de la cadena de hoteles Mendoza». Sus ojos se agrandaron aún más. El apellido Mendoza era sinónimo de poder y dinero en toda la región. «Esposo», repitió Paula, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. Pero tú no tenías dinero, tú». «¿Yo qué, hija?», pregunté, disfrutando cada segundo de su confusión. «¿Creíste que porque me humillaste y me echaste a la calle, iba a desaparecer para siempre? ¿Pensaste que me convertiría en la anciana patética que ustedes querían que fuera?». Los comentarios en su transmisión eran un caos. Sus pocos seguidores estaban confundidos, haciendo preguntas que ella no podía responder. Pero lo más devastador era que mi propia audiencia había comenzado a encontrar su transmisión. Miles de mis seguidores estaban llegando a su canal, y los comentarios cambiaron drásticamente. Los comentarios en la transmisión de Paula se volvieron un torrente imparable. «Esa abuela Rosa. La seguimos desde hace años. Esta mujer echó a su propia madre. ¿Cómo pudiste hacerle eso a la abuela Rosa? Eres una desgraciada». Miles de mis seguidores habían invadido su canal, y el número de espectadores había saltado de 200 a más de 50.000 en cuestión de minutos. Paula miraba su teléfono con horror, viendo cómo los comentarios la destrozaban sin piedad. Sus manos temblaban mientras trataba de explicar, pero cada palabra que decía solo empeoraba las cosas. «No entienden», balbuceó. Ella no quería ayudar a la familia, se negó a... «¿A qué me negué, Paula?», la interrumpí, alzando la voz lo suficiente para que todos en el centro comercial pudieran escucharme. «¿Me negué a entregarles mi patrimonio para que César pudiera seguir bebiendo? ¿Me negué a ser su esclava económica mientras me trataban como basura?». Enrique sacó su teléfono y comenzó a grabar también, subiendo el video directamente a mi cuenta de redes sociales. «Mi esposa me contó lo que le hicieron», dijo con voz grave. «Cómo la insultaron, la humillaron, la echaron a la calle como si fuera un animal. Una mujer de 69 años, viuda, que había dado todo por su familia. César, en su estado de embriaguez, cometió el error más grande de su vida. Se acercó tambaleándose y gritó: «Tú nos debes todo. Nosotros te cuidamos. Te dimos techo y comida. Eres una malagradecida». Su aliento apestaba a alcohol, y varios transeúntes retrocedieron asqueados. Fue el momento perfecto. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho años atrás. La voz de César resonó clara y fuerte. «¿De qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión. Eres una carga para esta familia. Deberías estar agradecida de que te soportemos». Luego siguió la voz de Paula: «Eres una vieja inútil. Solo sirves para estorbar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miles de espectadores en la transmisión explotaron en comentarios de indignación. «¡Qué monstruos! Abusadores de ancianos. Deberían estar en la cárcel». Las personas que estaban físicamente presentes en el centro comercial comenzaron a murmurar y a señalar a Paula y César con desprecio. «¿Saben cuál es la ironía de todo esto?», continué, disfrutando cada segundo de su humillación pública. «Ustedes creyeron que me estaban robando una herencia miserable. Nunca se molestaron en averiguar qué tenía realmente». Hice una pausa dramática. David, mi abogado, calculó mi patrimonio la semana pasada. $52 millones. 52 millones que ustedes perdieron por su codicia y su crueldad. Las piernas de Paula se doblaron y tuvo que apoyarse contra la pared. César se quedó con la boca abierta, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Los comentarios en la transmisión se volvieron completamente locos. 52 millones. Son los idiotas más grandes del mundo.
Se merecen estar en la ruina. Pero eso no es todo, continué, saboreando cada palabra. ¿Ven este centro comercial? Mi esposo es uno de los principales inversionistas. ¿Ven esos edificios de apartamentos al frente? Son míos. Los compré el año pasado. ¿Saben cuánto pagan de renta los inquilinos cada mes? Más de lo que César ganaba en sus mejores tiempos. Enrique sonrió y añadió, mi esposa es una de las mujeres más prósperas de la ciudad. Es consejera de 3 empresas, tiene inversiones en 4 países, y acaba de comprar una participación en una cadena de restaurantes. Se acercó a mí y me besó la mejilla con ternura. Es la mujer más inteligente y exitosa que conozco. Y ustedes la trataron como basura. Paula finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue patético. Mamá, yo no sabía, si hubiéramos sabido. Su transmisión había alcanzado los 100.000 espectadores, y cada palabra suya estaba siendo grabada y compartida en todas las redes sociales. ¿No sabían qué?, repliqué con frialdad. ¿No sabían que valía la pena tratarme bien solo si era rica? ¿No sabían que una madre merece amor y respeto independientemente de su cuenta bancaria? Eso es lo que no sabían. Carmen apareció de repente, cojeando con su bastón, y su aparición empeoró todo. Rosalinda, gritó con su voz chillona, tú nos abandonaste. Desapareciste sin decir nada. Somos familia. La risa que salió de mi boca fue tan fría que varias personas se estremecieron. ¿Familia? ¿La misma familia que me dijo que era una carga? ¿La misma familia que me empujó y me echó a la calle? ¿La misma familia que celebró mi ausencia? Saqué otro audio, esta vez de Carmen. Por fin se fue la vieja amargada. Ahora podremos vivir en paz sin sus quejas y sus exigencias. Su propia voz la traicionó, y los espectadores la destrozaron en los comentarios. Ustedes no son mi familia, declaré con firmeza. Mi familia es mi esposo Enrique, son mis amigos del club de jardinería, son los miles de personas que me siguen en redes sociales y me dan su cariño genuino. Ustedes son solo extraños que comparten mi sangre y que arruinaron su propia vida por codicia. El gerente del centro comercial se acercó nerviosamente. Era evidente que conocía a Enrique y sabía de su influencia. Señor Mendoza, ¿hay algún problema? Ningún problema, Roberto, respondió Enrique con calma. Solo estamos saludando a algunos conocidos. La palabra conocidos sonó como un insulto deliberado, y Paula se estremeció visiblemente. Los reporteros que habían llegado comenzaron a hacer preguntas. Señora Rosalinda, ¿es cierto que su familia la echó de casa? ¿Piensa tomar acciones legales? ¿Cómo se siente al reencontrarlos después de tantos años? Miré directamente a las cámaras, sabiendo que millones de personas me estaban viendo. Me siento libre, dije con una sonrisa radiante. Libre de personas tóxicas que confundían mi bondad con debilidad. Durante años pensé que era mi obligación soportar maltratos a cambio de mantener la unidad familiar. Ahora entiendo que la verdadera familia se construye con amor y respeto, no con sangre y chantaje emocional. La transmisión de Paula había colapsado por la cantidad de espectadores y comentarios. Su teléfono se había quedado sin batería, pero ya era demasiado tarde. El video había sido grabado por docenas de personas y estaba circulando por todas las redes sociales. El escándalo explotó en las redes sociales como una bomba nuclear. En menos de 2 horas, el hashtag #Justicia para Abuela Rosa se había vuelto tendencia mundial. Los videos del encuentro habían sido compartidos millones de veces, y cada plataforma estaba saturada de comentarios indignados contra Paula, César y Carmen. Influencers famosos comenzaron a republicar la historia, periodistas pedían entrevistas, y los medios de comunicación internacionales recogieron la noticia. Paula intentó desesperadamente controlar el daño. Esa misma noche subió un video llorando, pidiendo perdón, explicando que había sido manipulada por César y Carmen. Pero era demasiado tarde. Los usuarios de Internet habían investigado su pasado, encontrando más evidencias de su comportamiento. Antiguos vecinos salieron a contar historias de cómo había maltratado a otros ancianos del vecindario. Compañeros de trabajo revelaron su actitud despectiva hacia las personas mayores. «Mira esto, mi amor», me dijo Enrique mientras me mostraba su teléfono durante el desayuno. Su video de disculpas tiene 2 millones de dislikes y solo 50.000 likes.
Los comentarios son devastadores. Efectivamente, cada comentario era más cruel que el anterior. Falsa. Manipuladora. Solo pide perdón porque descubrió que es millonaria. El daño ya está hecho. No mereces perdón. Pero lo más destructivo vino cuando mis seguidores comenzaron a investigar el negocio de Paula. Descubrieron que había usado mi nombre y mi reputación para conseguir el préstamo del local, alegando que tenía el respaldo económico de su madre adinerada. El banco, al enterarse de la verdad, inició inmediatamente los procedimientos de embargo. En 3 días, Paula perdió su tienda, su mercancía, y quedó endeudada por una suma que jamás podría pagar. César, humillado públicamente y expuesto como un abusador y alcohólico, perdió los pocos trabajos de medio tiempo que había conseguido. Los empleadores no querían asociarse con alguien que se había vuelto viral por las razones equivocadas. Carmen, cuya diabetes había empeorado por el estrés, terminó hospitalizada cuando su presión arterial se disparó durante una entrevista televisiva donde trataba de defenderse. David me llamó esa semana con noticias interesantes. Señora Rosalinda, el banco está ejecutando la hipoteca de la casa donde vivían. Paula ha llamado 3 veces preguntando si usted estaría dispuesta a ayudarlos económicamente. Me reí hasta que me dolió el estómago. Después de todo lo que me hicieron, tienen la desfachatez de pedirme dinero. Eso no es todo, continuó David. Aparentemente César ha estado diciendo que usted tiene la obligación legal de mantenerlos porque son familia. Dice que va a demandarla por abandono de familia. Esta vez mi risa fue tan fuerte que Enrique vino corriendo desde el jardín, preocupado por mi estado. David, le dije cuando pude controlar la risa, inicia inmediatamente la demanda por abuso hacia persona mayor. Quiero que paguen por cada humillación, cada insulto, cada momento de sufrimiento que me causaron. El abogado había estado esperando esa orden durante meses. Con mucho gusto, señora. Tenemos suficiente evidencia para destruirlos legalmente. Mientras tanto, mi vida había tomado un giro completamente inesperado. Las marcas comenzaron a contactarme para colaboraciones. Una empresa de cosméticos quería que fuera la imagen de su campaña Belleza sin edad. Una aerolínea me ofreció ser embajadora de sus paquetes turísticos para adultos mayores. Un banco me pidió que promoviera sus servicios de inversión. En cuestión de semanas, había pasado de ser una víctima a ser una celebrity. Es increíble, le comenté a Enrique mientras revisábamos las ofertas de trabajo. A los 74 años me he convertido en una influencer millonaria. Él me besó la frente con ternura. No es solo por el dinero, mi amor. Es porque eres auténtica. La gente se identifica contigo porque has demostrado que nunca es demasiado tarde para defenderse y reconstruir la vida. El programa de televisión más popular del país me invitó como entrevistada especial. Esa noche, sentada en el sofá del estudio, vestida con un traje color borgoña que resaltaba mi elegancia natural, conté mi historia completa ante millones de espectadores. El conductor, un hombre de mediana edad con lágrimas en los ojos, me preguntó: «Señora Rosalinda, ¿qué les diría a otras personas mayores que están sufriendo abuso familiar?». Miré directamente a la cámara y hablé desde el corazón. Les diría que el amor verdadero nunca viene acompañado de humillaciones. Que la familia que nos lastima no merece nuestra lealtad. Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 69 años cuando me echaron a la calle, y miren dónde estoy ahora. Próspera, feliz, rodeada de personas que me valoran. ¿Y qué hay de su hija?, preguntó el conductor. ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Mi respuesta fue firme y definitiva. Paula eligió el dinero sobre el amor. Eligió la crueldad sobre la compasión. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Yo elegí mi dignidad, mi bienestar, mi felicidad. No hay vuelta atrás. Esa misma noche, Paula publicó otro video desesperado, esta vez suplicando públicamente que la perdonara. Estaba demacrada, sin maquillaje, llorando desconsoladamente. «Mamá, si estás viendo esto, por favor perdóname. Cometí el error más grande de mi vida. No tengo dónde vivir, no tengo trabajo, no tengo nada. Eres mi única familia». El video fue tan patético que incluso algunos de mis seguidores comenzaron a sentir lástima por ella. Pero yo conocía a Paula mejor que nadie.
Sabía que no estaba arrepentida por haberme lastimado, sino por haber perdido acceso a mi dinero. Su arrepentimiento había llegado exactamente cuando descubrió mi fortuna, no un día antes. David me mostró mensajes que había enviado a varios familiares lejanos, preguntando si sabían cómo contactarme, prometiéndoles porcentajes de mi herencia si la ayudaban a reconciliarse conmigo. Es la misma persona manipuladora de siempre, le expliqué a Enrique esa noche mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito. Solo ha cambiado de táctica. Antes usaba la culpa y la obligación familiar. Ahora usa la lástima y la victimización. Pero el objetivo es el mismo: mi dinero. Enrique asintió comprensivamente. Su arrepentimiento no es por el daño que le causó, sino por las consecuencias que está enfrentando. Esa no es la base para una reconciliación genuina. Mi esposo había demostrado una y otra vez ser no solo un compañero amoroso, sino también un consejero sabio. La demanda legal procedió rápidamente. David había construido un caso tan sólido que los abogados de Paula recomendaron no ir a juicio. Señora Rosalinda, me informó David por teléfono, están pidiendo un acuerdo extrajudicial. Ofrecen disculpas públicas formales y el compromiso de no contactarla nunca más a cambio de que retire los cargos. Disculpas públicas, repetí, sintiendo una satisfacción profunda. El mismo tipo de humillación pública que ellos me causaron. Exactamente, confirmó David. Tendrían que aparecer en televisión, reconocer públicamente su comportamiento abusivo y pedir perdón formal. Además, se comprometerían legalmente a no acercarse a usted ni a su esposo nunca más. Era una oferta tentadora, pero tenía una condición adicional. Acepto el acuerdo, le dije a David, pero con una condición adicional que no es negociable. Quiero que Paula done públicamente todo el dinero que reciba por la venta de la casa a una fundación para ancianos víctimas de abuso familiar. Y quiero que lo haga durante la disculpa pública, frente a las cámaras. David se quedó en silencio por un momento, procesando la brillantez de mi exigencia. Señora Rosalinda, eso es devastadoramente perfecto, murmuró finalmente. No solo tendrán que humillarse públicamente, sino que tendrán que demostrar con hechos que su arrepentimiento es genuino. Y si se niegan, quedarán como los monstruos egoístas que realmente son. Exactamente. Había aprendido que las palabras baratas no costaban nada, pero las acciones revelaban el verdadero carácter de las personas. Cuando David les comunicó mi condición, la reacción fue explosiva. Paula gritó que era imposible, que necesitaba ese dinero para empezar de nuevo. César amenazó con rechazar el acuerdo y luchar hasta el final. Carmen lloró que era una crueldad innecesaria. Sus respuestas confirmaron lo que ya sabía: su arrepentimiento era completamente falso. Diles que tienen 48 horas para decidir, le instruía David. Si rechazan el acuerdo, procederemos con el juicio completo. Y asegúrate de que sepan que tengo suficientes recursos para mantener este caso en los tribunales durante años. Mientras que ellos ya no tienen ni para pagar un abogado decente. Durante esas 48 horas, mi historia continuó expandiéndose viralmente. Un documental independiente sobre abuso hacia ancianos me contactó para participar. Una editorial me ofreció un contrato millonario para escribir mis memorias. Una universidad me invitó a dar una conferencia sobre dignidad y reinvención en la tercera edad. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una voz poderosa para millones de personas. Enrique y yo aprovechamos ese tiempo para hacer algo que habíamos estado planeando: un viaje en nuestro jet privado a Europa. Había comprado el avión como símbolo de mi libertad absoluta, y quería que Paula lo supiera. Publiqué fotos en mis redes sociales desde París, desde Roma, desde Barcelona. En cada imagen, Enrique y yo lucíamos radiantes, prósperos, completamente felices. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Enrique mientras brindábamos con champaña a 30.000 pies de altura. Paula siempre soñó con viajar por el mundo. Cuando era niña, pegaba fotos de lugares exóticos en su habitación y prometía que algún día conocería todos esos sitios. Ahora yo estoy viviendo sus sueños, mientras ella lucha por sobrevivir. Enrique sonrió y me tomó la mano. Su pérdida es mi ganancia. No puedo imaginar mi vida sin usted, mi amor. Es la mujer más extraordinaria que he conocido. Sus palabras me llenaron de una felicidad que Paula nunca podría entender ni arrebatar. Cuando regresamos del viaje,
David me esperaba con noticias. Aceptaron, me informó con una sonrisa triunfante. Van a hacer la disculpa pública y donar el dinero de la casa. Pero hay algo más que debes saber. Paula ha estado tratando de contactar a periodistas para contar su versión de la historia. Aparentemente planea presentarse como víctima de manipulación y chantaje emocional. Me reí con genuina diversión. Por supuesto que lo haría. Es incapaz de aceptar responsabilidad por sus actos. Pero que lo intente. Tengo años de evidencia documentada, testimonios de testigos, y el apoyo de millones de personas. ¿Qué tiene ella? Lágrimas de cocodrilo y excusas patéticas. La disculpa pública se programó para el programa de televisión de mayor audiencia del país. Esa noche, toda la familia estaba presente, Paula, César y Carmen, todos luciendo como los criminales derrotados que eran. El conductor del programa, que claramente estaba de mi lado, no les dio tregua. Paula, comenzó el conductor, usted echó a su madre de 69 años a la calle porque se negó a cambiarle el testamento. ¿Qué tiene que decir al respecto? Paula, con los ojos hinchados de llorar, murmuró, fue un error terrible. Estaba bajo mucha presión económica y no pensé claramente. Su voz sonaba mecánica, ensayada, completamente insincera. Un error, la interrumpió el conductor. Empujar a una anciana y gritarle, vieja egoísta, es simplemente un error. César intentó intervenir. Nosotros no sabíamos que ella tenía tanto dinero. Si lo hubiéramos sabido. Exactamente, gritó el conductor, y yo pude sentir su indignación genuina. Si lo hubieran sabido, la habrían tratado mejor. Están admitiendo que el respeto hacia una madre depende de su cuenta bancaria. Carmen, en su desesperación, cometió el error final. Rosalinda siempre fue difícil. Siempre quiso controlar todo. Nosotros solo queríamos paz en la familia. Sus palabras causaron una explosión de indignación en las redes sociales. Los comentarios en vivo eran despiadados. Siguen culpando a la víctima. No han aprendido nada. Monstruos sin remordimiento. El momento culminante llegó cuando el conductor les preguntó sobre la donación. Paula, como parte de este acuerdo, usted va a donar todo el dinero de la venta de su casa a una fundación para ancianos víctimas de abuso. ¿Puede explicar por qué? Paula se quedó en silencio durante largos segundos, claramente luchando contra su instinto de negarse. Finalmente, con una voz que destilaba resentimiento, dijo, ¿por qué? Porque quiero demostrar que he cambiado, que entiendo la gravedad de lo que hice. Pero sus ojos decían todo lo contrario. Sus ojos gritaban odio, resentimiento y sed de venganza. ¿Y usted, César?, preguntó el conductor. ¿También está de acuerdo con esta donación? César, visiblemente borracho a pesar de estar en televisión nacional, balbuceó, si eso es lo que quiere Rosalinda para perdonarnos. No pudo terminar la frase porque comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de autocompasión y frustración. El conductor se dirigió directamente a la cámara para el segmento final. Señoras y señores, acabamos de presenciar algo extraordinario. Una familia que abusó emocionalmente de una anciana, que la echó a la calle por pura codicia, ahora se ve obligada a donar el único dinero que les queda. Mientras tanto, la víctima, Rosalinda, vive una vida próspera y feliz, rodeada de amor genuino. Esa noche, mientras Enrique y yo cenábamos en casa viendo las reacciones en redes sociales, me sentí completamente en paz. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio de todo esto?, le dije a mi esposo. No es la venganza, no es verlo sufrir. Es saber que finalmente soy libre. Libre de la culpa, libre de la obligación tóxica, libre de pretender que el abuso es amor. Enrique me miró con esos ojos llenos de admiración que me enamoraban cada día más. Mi amor, usted no solo se liberó a sí misma. Se convirtió en un ejemplo para millones de personas que sufren en silencio. Su historia está cambiando vidas. Tenía razón. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de personas que habían encontrado el valor para defenderse de familiares abusivos después de ver mi historia. Ancianos que habían cortado contacto con hijos manipuladores. Adultos que habían puesto límites a padres tóxicos. Mi dolor se había convertido en poder, no solo para mí, sino para una comunidad entera de personas que habían vivido en silencio demasiado tiempo.
Los meses siguientes fueron un torbellino de transformación total. La donación forzada de Paula había sido procesada públicamente, y los medios cubrieron cada detalle. $58,000, todo lo que quedaba de la venta de la casa, fueron transferidos a la Fundación Dignidad Dorada, una organización que yo había ayudado a crear específicamente para ancianos víctimas de abuso familiar. La ironía era deliciosa. El dinero que Paula tanto codiciaba ahora ayudaría a otras víctimas como yo. Mi libro Nunca es tarde para empezar de nuevo se convirtió en un bestseller internacional. En solo 3 meses había vendido más de 2 millones de copias en 15 idiomas. Las giras de presentación me llevaron por todo el continente, llenando auditorios con miles de personas que buscaban inspiración y valor. En cada evento, cuando subía al escenario con mis vestidos elegantes color púrpura o dorado, el público se ponía de pie y aplaudía durante minutos enteros. La edad no es una limitación, decía en mis conferencias, es una liberación. A los 74 años, soy más poderosa, más próspera y más feliz de lo que jamás fui a los 40. Las lágrimas en los ojos de la audiencia me confirmaban que mis palabras resonaban profundamente en sus corazones. Enrique se había convertido en mi manager no oficial, organizando mis apariciones y protegiendo mi tiempo. Mi esposa no es solo una sobreviviente, les decía a los periodistas, es una revolucionaria. Está cambiando la percepción mundial sobre el envejecimiento y el poder femenino. Su orgullo por mis logros era tan genuino que a veces me emocionaba hasta las lágrimas. Mientras tanto, Paula había comenzado su propia campaña desesperada de rehabilitación de imagen. Había creado un canal de YouTube llamado Mi Camino al Perdón, donde fingía trabajar en su crecimiento personal y pedía donaciones para reconstruir su vida. Los videos apenas alcanzaban 1000 visualizaciones, y los comentarios eran devastadores. Falsa. Oportunista. Sigue sin entender nada. Lo más patético era que había comenzado a usar mi fama para ganar seguidores. Se presentaba como la hija de la famosa abuela Rosa, esperando que la curiosidad mórbida la ayudara. Pero el efecto era el opuesto. Cada vez que alguien nuevo descubría quién era, la bombardeaban con críticas y rechazos. Su asociación conmigo se había convertido en una maldición social. César había tocado fondo completamente. Según Ricardo, quien mantenía informantes en todos lados, había sido arrestado 2 veces por conducir ebrio y 1 vez por altercado en un bar. Su aspecto físico se había deteriorado tanto que parecía 10 años mayor. Sin trabajo, sin casa, sin dignidad, vagaba de un refugio temporal a otro, culpando al mundo entero por su situación. Carmen había desarrollado complicaciones serias de diabetes y había sido hospitalizada 3 veces. Los gastos médicos la habían endeudado aún más, y había tenido que mudarse a un asilo de ancianos de mala calidad donde, irónicamente, experimentaba el mismo tipo de neglecto y desprecio que ella había promovido contra mí. La vida tenía un sentido de justicia poética que me fascinaba. El programa de entrevistas más prestigioso de Estados Unidos me invitó como invitada especial. Sentada frente a millones de espectadores internacionales, la conductora me preguntó, «Rosalinda, usted ha demostrado que la venganza puede ser dulce. ¿No siente ningún remordimiento por la situación de su familia?» Mi respuesta fue clara y contundente, «No confunda justicia con venganza. Yo no destruí sus vidas, ellos destruyeron las suyas propias con sus decisiones. Yo simplemente me negué a seguir siendo víctima de su toxicidad. Las consecuencias de tratar mal a las personas eventualmente regresan. Esa es una ley universal, no una venganza personal». «Pero no extraña tener una familia», insistió la conductora. Sonreí radiante y tomé la mano de Enrique, quien estaba sentado a mi lado. «Tengo familia. Tengo un esposo que me ama y me respeta. Tengo amigos genuinos que celebran mis éxitos. Tengo una comunidad de millones de seguidores que me dan cariño auténtico. La familia no se define por la sangre, se define por el amor y el respeto mutuos». Esa entrevista se volvió viral nuevamente, generando millones de comentarios positivos. Las frases más poderosas se convirtieron en memes inspiracionales que circularon durante semanas. «La familia no se define por la sangre, se define por el amor y el respeto mutuos» fue tatuada literalmente por cientos de personas en todo el mundo. Pero el golpe de gracia llegó cuando una cadena de televisión internacional decidió hacer un documental completo sobre mi historia. De víctima a victoriosa, la historia de Rosalinda se estrenó simultáneamente en 40 países. El documental incluía entrevistas conmigo,
con Enrique, con David, con Ricardo, y también con vecinos y conocidos que habían presenciado años de maltrato. Lo más devastador para Paula fue que el documental incluía entrevistas con sus antiguos compañeros de trabajo, quienes revelaron que su comportamiento abusivo hacia ancianos no se limitaba a mí. Había maltratado verbal y emocionalmente a otros adultos mayores en su lugar de trabajo, burlándose de sus limitaciones físicas y tratándolos con desprecio. Paula siempre decía que los viejos eran una carga social, testificó una excompañera. Decía que deberían estar agradecidos por cualquier atención que recibieran. El documental también reveló que César había estado robando dinero de las cuentas bancarias de ancianos vulnerables en su trabajo anterior como asistente administrativo en un banco. Había sido despedido silenciosamente para evitar escándalos, pero las víctimas ahora salían a la luz. El FBI había abierto una investigación formal. Carmen, desde su cama de hospital, había intentado dar una entrevista para contar su versión, pero sus palabras solo empeoraron su imagen. Rosalinda siempre fue una mujer difícil y controladora, dijo con resentimiento evidente. Nosotros solo tratábamos de poner límites razonables. Sus palabras causaron tanta indignación que el hospital tuvo que aumentar la seguridad para protegerla de manifestantes enojados. La noche del estreno del documental, Enrique y yo organizamos una fiesta en nuestra casa para celebrar. Habían venido David, Ricardo, mis amigos del club de jardinería, mis nuevos colegas de la fundación, y varias personalidades que se habían convertido en mis aliados. Mientras brindábamos con champaña de alta calidad, me sentí abrumada por la gratitud. Hace 5 años, dije levantando mi copa, yo era una mujer quebrada, humillada, echada a la calle por las personas que se suponía que me amaban. Esta noche, estoy rodeada de amor genuino, celebrando una vida que nunca imaginé posible. Si mi historia puede inspirar a una sola persona a defenderse del abuso, entonces cada momento de dolor habrá valido la pena. Los aplausos resonaron por toda la casa, pero lo que más me emocionó fue ver las lágrimas de orgullo en los ojos de Enrique. Mi esposa, dijo cuando el aplauso se calmó, no solo sobrevivió, triunfó. Y en el proceso, se convirtió en una luz de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación lujosa, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, Paula probablemente estaba viendo mi triunfo en las noticias, royéndose las uñas de frustración y arrepentimiento tardío. Pero ya no sentía satisfacción por su sufrimiento. Solo sentía una paz profunda y una gratitud inmensa por haber encontrado el valor para reconstruir mi vida. 1 año después del estreno del documental, mi vida había alcanzado alturas que jamás consideré posibles. Mi patrimonio había crecido a $85 millones gracias a las inversiones inteligentes, los derechos del libro, las conferencias internacionales y los contratos publicitarios. Enrique y yo habíamos comprado una villa en la Toscana, un apartamento en Manhattan y una casa en las montañas de Suiza. A los 75 años, era oficialmente una de las mujeres más prósperas y reconocidas del continente. Pero el éxito material era secundario comparado con el impacto que había logrado. La Fundación Dignidad Dorada había ayudado a más de 15.000 ancianos víctimas de abuso familiar. Habíamos abierto refugios en 12 ciudades, creado líneas telefónicas de ayuda gratuitas y establecido programas legales para procesar a familiares abusivos. Mi historia había inspirado cambios en las leyes de protección a adultos mayores en 6 países. Paula, mientras tanto, había caído en una espiral descendente que parecía no tener fondo. Su canal de YouTube había sido monetizado negativamente después de que múltiples marcas se negaran a asociarse con ella. Sus videos ahora incluían anuncios de servicios funerarios y clínicas de rehabilitación, una ironía cruel que no pasaba desapercibida para sus pocos espectadores restantes. Lo más devastador para ella había llegado cuando intentó escribir su propio libro, El lado oculto de Abuela Rosa, la verdad de una hija. Ninguna editorial respetable quiso publicarlo, y cuando finalmente lo autopublicó digitalmente, vendió apenas 200 copias. Las reseñas fueron brutales. Un intento patético de revictimizar a una sobreviviente, manipulación pura disfrazada de autobiografía, la autora claramente no ha aprendido nada. César había sido formalmente arrestado por fraude financiero después de que las investigaciones del FBI revelaran que había robado más de $100.000 de cuentas de ancianos vulnerables durante sus años como empleado bancario. Su juicio se había vuelto un circo mediático, con reporteros siguiendo cada detalle de su caída. Durante los procedimientos legales,
Había intentado desesperadamente contactarme, enviando cartas patéticas desde la cárcel pidiendo que intercediera por él. Suegra, escribía en una de sus cartas que David me había reenviado, usted sabe que yo no soy una mala persona. Cometí errores por desesperación económica. Si usted declara en mi favor, estoy seguro de que el juez será más benevolente. Después de todo, somos familia. La audacia de pedir ayuda después de años de maltrato era tan absurda que David y yo nos reímos durante 10 minutos leyendo la carta. Carmen había fallecido 3 meses atrás en el asilo de ancianos, sola y abandonada. Irónicamente, había muerto exactamente de la manera que ella había deseado para mí, sin dignidad, sin cariño, rodeada de extraños indiferentes. Paula ni siquiera había podido pagar un funeral decente, y Carmen fue enterrada en una fosa común del cementerio municipal. La noticia había generado una ola de comentarios reflexivos en mis redes sociales sobre el karma y la justicia cósmica. Mi última aparición televisiva había sido en el programa más prestigioso de Europa, donde me entrevistaron junto a otras mujeres extraordinarias del siglo. Compartí el panel con una científica ganadora del Nobel, una CEO que había revolucionado la industria tecnológica y una activista que había cambiado las leyes de derechos humanos en 3 países. Estar en esa compañía, a mi edad, representando la reinvención y el empoderamiento en la tercera edad, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Rosalinda, me preguntó la conductora, usted ha demostrado que los 70 pueden ser los nuevos 50. ¿Qué consejo les daría a las mujeres que sienten que es demasiado tarde para cambiar sus vidas? Mi respuesta resonó en corazones de millones de espectadores. La edad es solo un número, pero la dignidad es para toda la vida. Nunca es demasiado tarde para decir no a quienes nos maltratan. Nunca es demasiado tarde para descubrir nuestro propio poder. Yo comencé mi verdadera vida a los 70 años, y estos han sido los años más plenos y exitosos que he vivido. El clip de esa entrevista se reprodujo más de 50 millones de veces en todas las plataformas. Las frases se convirtieron en mantras para mujeres de todas las edades que enfrentaban situaciones difíciles. Recibí cartas de mujeres de 20 años que habían dejado relaciones tóxicas, de mujeres de 40 que habían iniciado nuevos negocios, de mujeres de 60 que habían regresado a la universidad. Mi historia se había convertido en un símbolo universal de que la transformación personal no tiene fecha de vencimiento. Enrique y yo habíamos decidido formalizar nuestro compromiso con el activismo creando conjuntamente la Red Internacional de Dignidad en el Envejecimiento. La organización operaba en 20 países, ofreciendo recursos legales, apoyo psicológico y refugios seguros para adultos mayores víctimas de abuso. Nuestras oficinas principales estaban en una torre de cristal en el centro de la ciudad, con mi nombre grabado en letras doradas en el lobby. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dije a Enrique durante una de nuestras cenas románticas en la terraza de nuestra casa, con vista a la ciudad que ahora conocía mi nombre y respetaba mi historia. Paula creía que me estaba destruyendo cuando me echó de su casa. En realidad, me estaba liberando para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Enrique sonrió y levantó su copa de vino. Mi amor, su hija le hizo el favor más grande de su vida sin saberlo. Si ella no la hubiera traicionado, usted nunca habría descubierto su verdadero potencial. Nunca habría conocido la libertad real. Y yo nunca habría tenido el privilegio de amar a la mujer más extraordinaria del mundo. Esa noche recibí una notificación en mi teléfono que me hizo sonreír con satisfacción profunda. Paula había hecho otra transmisión en vivo, esta vez desde un apartamento diminuto y deteriorado que compartía con 2 desconocidas. En el video, lucía envejecida prematuramente, con el cabello gris sin teñir y arrugas profundas de estrés. Sus únicos espectadores eran trolls que se burlaban de su apariencia y su situación. Hoy se cumple exactamente 2 años desde que mi madre se volvió famosa, había dicho en el video, con una voz cargada de resentimiento. 2 años desde que decidió destruir a su propia familia para satisfacer su ego. Quiero que sepan que la mujer que ven en televisión no es la madre que yo conocí. Ella era controladora, manipuladora, egoísta. Todo esto es una actuación para ganar dinero y fama. Los comentarios en su transmisión fueron despiadados. Sigue culpando a otros por sus propios errores. Tu madre es un ejemplo de dignidad. Tú eres un ejemplo de lo que no se debe ser, el resentimiento te está matando y no a ella. Solo había tenido 37 espectadores, y la transmisión terminó abruptamente cuando comenzó a llorar de frustración.
Ver a Paula en esa condición ya no me causaba dolor ni satisfacción. Solo me confirmaba que había tomado la decisión correcta al alejarme de esa toxicidad. Había elegido la luz sobre la oscuridad, el crecimiento sobre el resentimiento, el amor sobre el rencor. Y esa elección había transformado no solo mi vida, sino la vida de millones de personas en todo el mundo. 5 años después, mientras celebraba mi 80º cumpleaños en el jardín de nuestra villa en la Toscana, rodeada de amigos genuinos, colegas de la fundación y personalidades internacionales que habían venido desde todos los continentes para honrarme, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida. El presidente de la Fundación Nobel me había enviado una carta personal felicitándome y sugiriendo mi nominación para el Premio de la Paz por mi trabajo en derechos de adultos mayores. Enrique, ahora de 83 años, seguía siendo el hombre más galante y cariñoso que había conocido. Esa mañana me había regalado un collar de esmeraldas que había pertenecido a la realeza europea, y cuando me lo puso alrededor del cuello, susurró, para la reina de mi corazón, en el día más especial del año. Sus ojos seguían brillando con el mismo amor del primer día, y yo sabía que había encontrado en él lo que Paula nunca pudo darme, amor incondicional y respeto absoluto. Mi imperio empresarial ahora superaba los $120 millones. Tenía participaciones en empresas tecnológicas, cadenas hoteleras, bienes raíces internacionales, y una productora cinematográfica que acababa de ganar un Oscar por un documental sobre abuso doméstico. Mis libros se habían traducido a 38 idiomas, y mi autobiografía La dignidad no tiene edad había vendido más de 10 millones de copias mundialmente. La Fundación Dignidad Dorada se había convertido en la organización más influyente del mundo en protección de adultos mayores. Operábamos en 45 países, habíamos salvado a más de 100.000 ancianos de situaciones abusivas, y habíamos logrado cambios legislativos fundamentales en la mayoría de los continentes. La sede principal en Nueva York llevaba mi nombre, y mi retrato colgaba en el lobby junto a otros grandes defensores de derechos humanos. Durante la fiesta, el alcalde de la ciudad me entregó las llaves honorarias y declaró el día como Día Internacional Rosalinda Mendoza de Dignidad en el Envejecimiento. La ceremonia fue transmitida en vivo a 200 países, y los mensajes de felicitación llegaron desde las Naciones Unidas, la Casa Blanca, el Vaticano y docenas de gobiernos internacionales. Estimados amigos, dije durante mi discurso de agradecimiento, con mi voz clara y poderosa resonando por todo el jardín, cuando cumplí 69 años, creía que mi vida había terminado. Una familia abusiva me había convencido de que era una carga, una anciana inútil sin valor ni futuro. Hoy, a los 80 años, puedo decir con certeza absoluta que estos últimos 11 años han sido los más productivos, satisfactorios y poderosos de toda mi existencia. El aplauso fue ensordecedor, y pude ver lágrimas en los ojos de muchos invitados. Continué. Mi mensaje para cada persona que me escucha es simple pero revolucionario: nunca permitan que otros definan su valor. La edad no es una limitación, es una liberación. La experiencia no es una debilidad, es un superpoder. Y la dignidad no es negociable, sin importar quién trate de arrebatársela. Esa noche, David me mostró un reporte que había estado compilando en secreto durante años. Paula había intentado contactarme exactamente 237 veces a través de diferentes métodos: cartas, emails, llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, e incluso intentos de contacto a través de terceros. Cada intento había sido más desesperado que el anterior, y cada uno había sido ignorado sistemáticamente por mi equipo de seguridad. Su situación había empeorado dramáticamente. Después de 3 trabajos perdidos por su reputación tóxica, ahora trabajaba limpiando oficinas durante la madrugada por el salario mínimo. Vivía en un estudio diminuto en el peor barrio de la ciudad, sin auto, sin ahorros, sin perspectivas futuras. A los 51 años, lucía como una mujer de 65, envejecida prematuramente por el estrés, el resentimiento y la amargura. César había cumplido su sentencia de prisión, pero salió completamente destruido. Su adicción al alcohol se había intensificado durante su encarcelamiento, y ahora vivía en refugios para personas sin hogar, ocasionalmente mendigando en las calles. Había perdido todos sus dientes debido a la mala nutrición y las peleas carcelarias, y su aspecto era tan deteriorado que antiguos conocidos no lo reconocían. Lo más irónico era que ambos habían desarrollado obsesiones enfermizas conmigo. Según los reportes de seguridad que Ricardo compilaba religiosamente, Paula pasaba horas viendo mis entrevistas televisivas, leyendo artículos sobre mis éxitos y monitoreando mis redes sociales.
Había creado múltiples cuentas falsas para comentar en mis publicaciones, alternando entre súplicas patéticas y ataques venenosos que mis moderadores eliminaban inmediatamente. Es fascinante desde el punto de vista psicológico, me comentó Dr. Martínez, el psiquiatra forense que habíamos consultado para entender mejor el comportamiento de personas abusivas. Paula y César han creado una realidad alternativa donde usted es simultáneamente su salvación y su demonio. No pueden aceptar que sus decisiones destruyeron sus propias vidas, entonces la culpan a usted por prosperar después del abuso que le infligieron. Durante mi discurso final esa noche, decidí abordar directamente a las cámaras, sabiendo que millones de personas me estaban viendo, incluida probablemente Paula. A todas las personas que han elegido la crueldad sobre la compasión, el abuso sobre el amor, la codicia sobre la generosidad, quiero decirles algo importante. Las consecuencias de maltratar a otros eventualmente regresan. No como venganza, sino como justicia natural. Yo no destruí la vida de quienes me lastimaron, ellos la destruyeron con sus propias acciones. Yo simplemente elegí florecer a pesar de su toxicidad. Hice una pausa, mirando directamente a la cámara principal, y a todas las víctimas de abuso familiar que me están viendo, su edad no determina su valor. Su historia pasada no define su futuro posible. Su familia de sangre no es más importante que su bienestar emocional. Tienen derecho a la dignidad, al respeto y a la felicidad. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir ustedes mismos sobre quienes los lastiman. El video de ese discurso se volvió viral inmediatamente, acumulando más de 100 millones de visualizaciones en 48 horas. Se convirtió en el video más compartido en la historia de las redes sociales sobre empoderamiento en la tercera edad, y universidades de todo el mundo lo incluyeron en sus programas de estudios sobre psicología social y derechos humanos. Esa noche, mientras Enrique y yo nos acostábamos en nuestra habitación con vista a los viñedos toscanos, él me tomó la mano y me dijo: «Mi amor, usted no solo sobrevivió a la traición de su familia. Se convirtió en la voz de millones de personas que necesitaban escuchar que era posible triunfar después del abuso. Su dolor se transformó en poder, no solo para usted, sino para el mundo entero». Sonreí y cerré los ojos, sintiendo una paz absoluta. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Enrique? No me arrepiento de haber criado a Paula. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Y esa lección no solo cambió mi vida, está cambiando la vida de millones de personas que finalmente entienden que merecen dignidad y respeto, sin importar su edad o circunstancias.